día de hoy, primero, pues, como les había dicho hace 8 días, les quería dar la bienvenida nuevamente a nuestro segundo encuentro de lo que es la materia de ética, ¿cierto? Sin antes tener en cuenta los acuerdos a los que habíamos llegado, porque mire que tenemos personas nuevas y que ellos pudieran estar enterados. ¿Quién me recuerda a qué acuerdos habíamos llegado? ¿Quién dijo yo? Hace 8 días estuvo Jenny, Marcela, y Verónica y David, ¿cierto? Entonces retroalimentemos a lo que es Marina para ya llegar a un consenso. Si alguien no tiene alguna objeción, para ya en el día de mañana mandarle el acuerdo a David para que sea firmado y pueda quedar dentro de la plataforma. Entonces, ¿quién me recuerda a qué acuerdos habíamos llegado? Profe, buenas noches. Las clases iban a iniciar a las 7 de la noche, pues teniendo en cuenta que algunos compañeros pues por el trabajo no podían asistir a las 6:30. Muy bien. ¿A qué otro acuerdo habíamos llegado? ¿Qué me dice? ¿Qué otro acuerdo? Mire que esa parte depende ya de ustedes. Como habíamos llegado a un acuerdo que nuestra clase iba a ser interactiva, porque íbamos a tener doble vía comunicación, ¿cierto? No solamente iba a hablar el docente o el tutor como tal, sino que también ustedes iban a ser participativos. Ese era otro de los acuerdos. ¿Qué otro acuerdo habíamos llegado? También, profe, que debería activar la cámara para poder, pues interactuar y mirarnos, ¿no? Entre nosotros. Se le entregó corto a Marcela y la verdad yo no le entendí, no sé si los demás le entendieron. Marcela. Profe, pues también nos pidió que si era posible que activáramos lo de la cámara, ¿no? Pues era importante que nos conociéramos y cuando pues nosotros participáramos, pues los demás nos pudieran también ver. Sí, muy bien. La cámara también era importante para podernos interactuar. Lastimosamente me arreglaron la cámara, pero no sé, me aparece otra cosa, sí ver no sé qué, y no me deja ver. Me aparece YouCam, pero no puedo verlo, no sé qué pasó. Entonces me toca volver a que el ingeniero me revise el equipo porque no me permite. Pero pues si ustedes tienen la cámara, sí me gustaría conocerlos, ¿cierto? Para tener mayor familiaridad. Bueno, otro de los acuerdos a los que habíamos llegado, para recordarles, era en cuanto a las evaluaciones, ¿se acuerdan? Entonces, las evaluaciones van a estar en la semana 4, en la semana 6 y en la semana 8, que pues esa no se la puede correr porque ya sería nuestro encuentro final, ¿cierto? ¿Qué otro de los acuerdos habíamos llegado? Que no se iba a ver ningún tipo de foros de consulta, sino que la mayoría eran talleres. ¿Listo? Bueno, la mayoría ya se presentaron, pero me gustaría conocer a Marina. Buenas noches para todos, pues mi nombre es Luz Marina Vivas, yo vengo homologante, yo venía de la Universidad Libre, 100% presencial, estaba en el 6º semestre,
pues estoy aquí, pues digámoslo así, nivelándome de las materias que no entraron en su homologación. Yo trabajo en la empresa Agroeléctricos de Occidente, ya llevo laborando ahí hace alrededor de unos 12 años. Pues yo ejerzo lo que es la parte administrativa. Es una empresa pues familiar. Y no, tengo 2 hijos, pues mi hogar y ya. Bienvenida. ¿Qué te motivó a estudiar contaduría pública? Siempre me ha gustado, o sea, siempre me gustó, sino que pues inicialmente fue por la parte económica y digámoslo así, en cierta manera como desinformación también, porque pues cuando yo ya me postulé para la Universidad del Valle, pues hacía mucho rato ya había terminado el bachillerato, incluso pues hice un pre-IFES, pero pues como es bastante cotizado por la Universidad del Valle, pues muy difícilmente me dio el puntaje para poder ingresar. Y pues no, gracias a Dios ahorita se me dio la oportunidad, mi esposo me está ayudando, entonces por eso lo hice. El motivo que me cambié pues de universidad también fue por parte económica. Lastimosamente la universidad pues no ofreció un mejor descuento y pues digamos lo que yo más que todo lo hice fue como preveniendo no solamente este año, este semestre que estamos viendo del segundo ciclo, el segundo semestre, perdón, sino que también pues ya mirando como el resto del año que entra, o sea, con la situación actual que estamos, pues la crisis no solamente va a ser este año, sino que, por ejemplo, pues para mi concepto, los 2 años que van a entrar, o hasta si no son 3 años, la crisis económica va a ser bien complicada. Entonces, como previniendo eso, por eso decidí cambiarme, pues que se me pudiera pues ajustar según a mi presupuesto. Ah, listo, bienvenida a esta gran institución. Le agradezco mucho. Parece que es un grupo o un equipo. Hablemos más de un equipo que de un grupo, porque recuerden que un grupo cada quien trabaja por su lado, ¿cierto? Y cuando Sí, sí. trabajamos como en equipo, es que todos nos vamos enlazando para aprender y retroalimentarnos. Entonces vamos a hablar ya como un equipo, como tenemos que trabajar en las empresas. Cuando las empresas nos motiva como equipo, mire que las metas se logran. Cuando trabajamos por grupo, cada quien hace sus roscas. ¿Y qué pasa? Las empresas se convierten en un caos. Entonces, así mismo, pues queremos poder lograr dentro de las universidades que la gente empiece a trabajar ya en equipo. Que incluso si usted desde su hogar trabaja en equipo, hasta las cargas son más livianas, ¿cierto? Pues si se vuelve un grupo, pues cada quien tiene sus propios intereses. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a hacer lo que es la presentación ya inicial después de nuestro gran encuentro. Pero en un momentito abro un archivo que tenga cerrado. Para poder iniciar. Bueno, vamos a ver lo que es la materia de ética. Y cuando hablamos de ética, esto tiene más que todo un propósito general. En este caso, ¿qué es? Adentrar al estudiante en la reflexión sobre el sentido y el fundamento de los comportamientos del ser humano, de las motivaciones que determinan sus actos y los determinantes de la sociedad. A través de un recorrido por los distintos exponentes, sus reflexiones, la ética se convierte en un instrumento para pensar la cotidianidad, los problemas y los fenómenos que definen a los seres humanos. Cuando hablamos de este tipo de propósito, ¿qué pasa? Dice adentrar al estudiante en la reflexión sobre el sentido y el fundamento de los comportamientos del ser humano. ¿Por qué es importante esto? Porque miren, si bien es cierto, el ser humano, por su origen, digámoslo así,
es algo competitivo. Listo, David. Muchas gracias por la información. El ser humano, ¿qué pasa? Por originalidad es competitivo, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando ese ser humano es competitivo? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con la competencia del ser humano? No competencia en el conocimiento, sino en que es competitivo. No todos a la vez. ¿Qué dice David? ¿Qué dice Verónica? ¿Qué dice Marcela? ¿Qué Puede dice dar el Marina? escenario donde por competitividad le lleve a uno la misma idea de retroalimentarse, buscar nuevas ideas, nuevos procesos para manejar. O también otro entorno sería pues como la competencia desleal, donde ya se empieza pues como a desprestigiar la gente, a hacer las cosas indebidas. Exactamente. Mire que en el rol del ser humano, al que ser competitivo, muchas veces depende de los valores y los principios que ustedes tengan o que tenemos el ser humano como tal, puede haber una competencia buena en donde tú mismo quieras ser mejor que tú mismo, ¿cierto? Que sería la propia ética. Pero muchas veces queremos superar a los demás sin importar si no los estamos llevando por delante. ¿Y eso qué va a afectar directamente? Las relaciones humanas, las relaciones sociales, porque si ustedes se dan cuenta, incluso cuando hablamos de ética, la ética entra dentro de la familia. ¿Cuándo qué? Cuando hay la competencia incluso dentro de las mismas casas. Por ejemplo, están casados y tienes una competencia con tu esposo en quién gana más para poder tener el poder dentro de la casa. Lo mismo pasa dentro de las empresas. La ética empieza a que tú empiezas a, digámoslo, a dañar la imagen de un compañero, de una compañera, porque te quieres quedar dentro de ese puesto. Y miren que eso de una u otra forma lo va afectando no solamente al ambiente de trabajo, sino a la empresa como tal. ¿Por qué? Porque viene la causa del estrés, todo ese tipo de situaciones que se pueden ir dañando. Por eso es importante, incluso desde la ética profesional, ¿cierto? Que desde nosotros, incluso a la hora de hacer un cobro, seamos éticos, porque mire la campaña que se ha venido haciendo, mire por qué el contador muchas veces no es valorado. ¿Por qué no es valorado el contador? ¿Quién me dice? Mire que a veces uno piensa que el problema solamente es dentro de una ciudad. Hace unos 15 días más o menos, estuvimos en un encuentro con el Colegio de Contadores en donde se miraba mucho esa parte de que, por ejemplo, a la hora de hacer los cobros, a la hora de entregar tu contabilidad, a la hora de ir a recibir un cargo. Entonces, miren cómo tenemos que entrar. Es posible que ustedes cuando ya ejerzan la carrera, sea como contadores o como auditor, el auditor tiene que tener una ética, incluso cuando va a hacer su auditoría, de no ejercer solamente su poder, sino que poder dar y retroalimentar a las empresas sin desprestigiar a su colega, sino directamente señalando qué problema hay en cada uno de los procesos, más no al colega como tal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que ir recogiendo desde el momento que hablamos de ética, de que nosotros no vamos a hablar mal de nuestros colegas o de las personas, sino que vamos a mirar y a mejorar lo que son los procesos como tal. ¿Listo? El propósito general por eso se fundamenta en que la ética sin ser humano no existe, o sea, el ser humano es necesario dentro de la ética profesional. Bueno, ¿cuál es el objetivo general? Dentro del objetivo general está el generar espacios de lectura, discusión y análisis acerca de la ética y la moral, en este caso contemporáneos. ¿Qué vamos a tener como objetivos específicos? Primero, generar espacios de lectura, como habíamos dicho, que podamos enriquecernos
pero no solamente para que se quede dentro de la lectura, sino que podamos exponer casos en cada uno que mire desde su punto de vista si es procesos éticos, en dónde está fallando, que se podamos hacer un análisis más minucioso de cada uno de los casos en donde se encuentra no solamente la parte moral, sino cómo se va produciendo o afectando la parte de los valores, de los principios de las personas. ¿Listo? Mire que en la parte de principios, cuando hablamos de profesiones, en nuestro medio, sobre todo en la parte contable, a veces es una lucha, a veces hasta complicada, porque depende del tipo de empresa, muchas veces ellos quieren verse favorecidos en cuanto al pago de impuestos. ¿Listo? Entonces, mire, ahí es mejor asesorar de cómo ellos puedan reducir los impuestos de una forma legal a que hagan maniobras que pueden dañar en una auditoría y puedan generar algún tipo de sanción. Otro, fundamental por medio de las lecturas, analizarlas concienzudamente los problemas y las actitudes sociales. Las actitudes sociales, ¿en qué nos pueden afectar? Entonces, mire que tenemos que llegar a hacer ese tipo de análisis. ¿Cómo nos podemos ver afectados por medio de la contaduría pública o a nivel de la sociedad? ¿Cómo nos están viendo? ¿Qué piensa la gente o qué piensan las demás profesiones acerca de nosotros como contadores? ¿Qué está percibiendo la sociedad? ¿Listo? En esto hay que tener en cuenta que tenemos que también generar alternativas de reflexión sobre nosotros mismos. ¿Cómo ven ustedes la carrera? ¿Cómo ven ya la aplicación del conocimiento como tal? ¿Cómo miran ustedes ahorita, que prácticamente ustedes son cuasi contadores, digámoslo así? ¿Cómo están mirando la carrera? ¿Cómo miran el ejercicio como tal? ¿Listo? Otro objetivo sería fundamentar por medio de las lecturas de la temática y sus análisis respectivos los lazos entre la familia, la juventud, la educación y la elección de la tecnología, el avance científico y la humanidad sobre la parte del ser humano o el hombre. El hombre, cuando se determina de hombre, es hombre-mujer, ¿no? Como está catalogado el ser humano. En ese aspecto, entonces, ¿cuáles son los temas a estudiar en este caso? Los inicios, la pregunta por hacer, ¿qué es ética? ¿Qué conlleva la ética? ¿O solamente es una palabra que se volvió un cliché, una palabra que solamente se habla de ética, pero realmente no se la ejerce? Miren que ahorita está de moda por pandemia la ética. ¿La ética en quién? En el sector salud. ¿Qué es la ética? ¿Cierto? Entonces, en la segunda unidad vamos a mirar lo que es la ética y su impacto en el desarrollo de las distintas sociedades, el análisis retrospectivo y el prospectivo. Y en la unidad 3, ¿qué es la globalización y qué es la ética? ¿Cómo se está viendo afectada a nivel global la parte de la ética? ¿Ustedes cómo analizan la parte de ética a nivel global con tantos problemas que se están presentando? Entonces, hay que mirar cuál es lo que está fallando, qué se está haciendo. ¿Listo? Logros del aprendizaje. Pues esto se me dio más. ¿Cuáles son las competencias? Evaluar los comportamientos y problemas con fortaleza, conceptual suficiente para determinar los fundamentos del acto humano y la parte social. Los actos humanos, ¿qué trascendencia pueden tener? ¿Qué complicaciones pueden tener? Si tú tomas una decisión, ¿cuáles son las complicaciones o los beneficios que puedes tomar o tener al tomar ciertas decisiones? Recuerden que toda decisión trae una consecuencia, sea buena o sea mala, ¿cierto? Argumenta con propiedad conceptual y teóricamente sobre situaciones, comportamientos y problemas sociales. O sea, miren lo importante que
A pesar de que a veces piensan que la ética es un material de relleno, no. La ética es lo que nos fundamenta para poder tener unas bases, digamos, certeras sobre lo que es nuestra profesión. Mire que el contador, en este caso, ustedes que se están formando, tienen que tener en cuenta que ustedes son la imagen también de lo que es nuestra profesión. No solamente llegar a decir, listo, soy un contador y ya. No, sí, pero ¿qué vas a hacer a través de todo, de todas esas situaciones? ¿Listo? ¿Qué más vamos a lograr con nuestra profesión? ¿Quién me dice? ¿Qué miran ustedes a través de la ética? No me dejen hablar solito. ¿Por qué están tan tímidos hoy? Bueno, sigamos entonces. Bueno, y en cuanto... ¿Alguien iba a decir algo? Profe, es que no sé, le escucho entrecortado y no le escucho muy baja la señal, pero no le escuché lo que preguntó hace un momento. ¿Los demás me están escuchando entrecortado también? Por favor, háganmelo saber. Yo la escucho Sí, bien. profe. Jenny, ¿me escucha bien o está entrecortado? David, Normal. Yo escucho bien. Verónica, Cristina, Sí, profe. Cristina. Entonces, Marcela, parece que tienes problemas de conexión. Listo, entonces voy a continuar. Bueno, ¿dentro de qué metodología vamos a encontrar? Se realizará el estudio detallado de cada uno de los temas que hacen parte del módulo de ética. Se utilizará la metodología de casos para ilustrar la aplicación de cada uno de los temas tratados. Entonces vamos a manejar dos metodologías, que es la teórica y la práctica. ¿Listo? En la una vamos a ver pues, prácticamente qué consiste cada uno de los conceptos y ahondar un poco más, pero en la parte práctica vamos a entrar como en los casos, en donde se pueda reconocer la parte de la ética según los casos. Estrategias metodológicas. Dentro de las estrategias metodológicas que vamos a tener, lecturas, ejercicios y estudios de casos, elaboración de informes, el fomento de uso de la biblioteca y de las TICs, la solución de casos prácticos relacionados directamente con la asignatura. ¿Listo? Dentro de las políticas que tenemos, lo que les he venido hablando ahora, no sean tímidos, la participación. La participación dentro de esta materia es supremamente importante para podernos retroalimentar. ¿Qué otra política es importante? La parte académica de los foros de consultas que ya les había dicho, los talleres, las actividades, el material de apoyo. En el caso, yo voy a proponer un material de apoyo, pero me gustaría que ustedes también propongan. ¿Listo? Para mirar qué tanto pueden ustedes proponer, incluso desde su ámbito de laboral. Miren que aquí tenemos muchas personas que laboran en diferentes campos. Entonces, sí me gustaría que como material de apoyo también nos traigan ustedes los casos. Y aquí podamos analizar, podamos debatirlos, podamos desmenuzarlos de tal forma de que podamos aprender. ¿Listo?
En cuanto a los envíos de los talleres, recuerden lo que les había dicho hace 8 días, es importante el cargue en la plataforma hasta el día señalado. Hace 8 días no llegamos al consenso en cuanto al día señalado. Sí, por lo general yo siempre cierro los talleres un día antes de la tutoría. En este caso, pues lo cerraría los días martes, ¿cierto? Pero quería llegar con un acuerdo con ustedes a ver si lo cerramos el día martes o lo cerramos el día miércoles a las 6 de la tarde. Pues la verdad pensé que iba a haber más personas, entonces sí me gustaría llegar con ustedes a un consenso de una vez si se cierra la entrega de los trabajos el día antes o el día de la tutoría a las 6 de la tarde. Los escucho. Profe, sí, a mí me parece que debería ser el día miércoles, pues antes de iniciar la tutoría. Listo, Que Verónica. piensen los demás. Marcela, ¿qué dice Marcela? ¿Martes o miércoles? Sí, profe, sería bueno el miércoles. Marcela opta por el No, el miércoles. miércoles. ¿Qué dicen los demás? Yo estoy de acuerdo también con el día miércoles. Listo, Marina. Profe, de acuerdo, para el miércoles. Listo. Entonces queda para el día Igual forma, miércoles de acuerdo. a las 6 de la tarde. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Mire que después se les cierra la plataforma. Y los trabajos calificables van a ser dentro de la plataforma. ¿Listo? Si llegaran a tener algún tipo de inconvenientes con la plataforma, háganmelo saber con tiempo. ¿Listo? Para que podamos pedir autorización a la parte de coordinación para que pueda ser recibido por el rector. No lleguen el día miércoles a las 7 de la noche y me digan, profe, no pude cargar, porque estaría ya fuera del horario permitido. ¿Listo? Mecanismos de evaluación. Dentro del mecanismo de evaluación, pues prácticamente ustedes ya lo conocen, pero para las personas que son nuevas dentro de nuestra institución, tenemos prácticamente 3 procesos. El primer proceso evaluativo es del 50%, que corresponde al 25% del primer examen, que sería en la semana 4, y el 25% restante de ese 50% es el segundo examen, que sería en la semana 6. Dentro del proceso de seguimiento vamos a encontrar lo que son producción y entrega oportuna de los trabajos escritos, actividades curriculares y extracurriculares previamente planeadas por cada encuentro, como son exposiciones, talleres e informes, ¿cierto? Eso va a tener el resultado del 30%. Y hay el proceso evaluativo final, que equivale al 20% de la nota final. ¿Listo? Eso les habíamos dicho hace 8 días, ¿cierto? Y continúa de la misma forma. Reglas de convivencia virtual. Dentro de las reglas de convivencia virtual, recuerden que el respeto, la tolerancia, la dignidad y la responsabilidad son los principios que deben guiar el desarrollo del proceso de formación. Cuando, por ejemplo, estamos hablando, pues, si no es necesario activar los micrófonos, pues obviamente deben estar en silencio, para pues, que no interrumpan como la parte de la tutoría o la parte de las exposiciones cuando les toque a ustedes. La puntualidad es parte del éxito en el ámbito personal y laboral. El estudiante es responsable de realizar y enviar las actividades en el tiempo establecido. Eso también, pues, en la parte de lo que es las TIC, pues, el Internet, comunicación y compañero, pues, juega un papel muy importante, ¿no? Esperemos que en nuestros encuentros, pues, no tengamos problemas de lo que es el Internet. Y si, por ejemplo, tienen problemas para ingresar, hay que intentarlo antes de las 7 de la noche para que nuestros encuentros sean como una, pues,
productivos, ¿cierto? Y podamos pues y cumplir con las metas establecidas. Las actividades deben enviarse a través de la unidad y por medio de las actividades no deben utilizarse ni para, o sea, las actividades que vamos a dejar no pueden enviarlas ni por los foros ni por electrónico de tutor, ya que por este medio no serán calificados como ya les había informado. La ética es un principio de vida, por ello no se aceptan copias de trabajos ni textos bajados totalmente de Internet. Es válida la referencia ya que sirve para contextualizar el objetivo de este proceso, es aprender a crear, e innovar y no copiar y pegar. Cuando dejemos algún tipo de texto, lo ideal es que ustedes lean el texto y lo puedan plasmar con sus propias palabras como ustedes lo están entendiendo. Si tiene que citar a un autor, pues abren las comillas y deben citar el autor. Eso no quiere decir, no, es que no voy a poder citar, no. Pueden citar el autor y con el pensamiento del autor. Pero me gusta mucho más lo que ustedes pueden producir sobre el pensamiento que ustedes tienen sobre lo que están leyendo. La participación en los foros de discusión, o en este caso que va a ser el foro de consulta, debe incluir un lenguaje respetuoso y de cortesía hacia los demás, teniendo en cuenta que no es adecuado escribir en mayúscula sostenida y a que en el internet este equivale a gritar. Si necesitan resaltar algo, deben estar subrayado o con comillas. ¿Listo? Es fundamental también en este caso respetar las opiniones de los demás y realizar aportes constructivos que enriquezcan el aprendizaje. De lo contrario, se pierde la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias y percepciones. Recuerden que las buenas palabras y las buenas formas de dirigirse cuestan poco y agradan a todos. Por ello, cuando se solicite preguntar algo, es adecuado decir por favor y responder a un gracias. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestra institución y espero que tengamos un recorrido placentero dentro de cada uno de los conceptos y el conocimiento que vamos a adquirir. ¿Listo? Entonces, si no es más, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna queja o algún reclamo. ¿Ninguna de las anteriores? Verónica, ¿iba a decir Está todo algo? claro. No, profe, que está claro. No, profe, está bien todo ahí. Está claro, Listo, profe. perfecto. Clarísimo, clarísimo, como Muy el claro, agua oscura. Sí, no. Listo. Perfecto. Bueno, antes de iniciar con esta materia, quiero ver, ojalá pues me funcione. ¿Quién miró el video que dejamos hace 8 días? ¿Quién dijo yo? A ver, vamos a aplicar esa ética. ¿Quién miró el video de hace 8 días? Profe, la verdad yo no lo he mirado. Es que la anterior, sin disculparme, la anterior tutoría no tuve buena señal. Me tocó pasarme de celular, después del computador y fue bien confuso. O sea, no estuve como muy atenta a la tutoría. Listo. ¿Quién aparte de Marcela no miró el video? ¿Se acuerdan que yo les dije que había un video que tenía que mirarlo? Verónica. Profe, no, yo tampoco no le escuché esa parte, la verdad no tenía conocimiento del video. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré la plataforma? A lo que yo les mostré la plataforma, les hice recorrido por la plataforma, les mostré el video, les dije, tienen que ver ese video. Ese es nuestro video de iniciación. O sea, que los demás nadie ve el video.
Pues hoy les queda otra vez como tarea mirar. ¿Listo? Espero pues que funcione el equipo y puedan escuchar. Me dicen si escuchan, por favor, si no, pues no lo podría transmitir. ¿Sí lo están viendo? Viendo, sí. Listo. Sí, profe. Bueno, los escucho. ¿Qué apreciaron? Hola. Profe, pues Hola, ahí, profe, ¿sí?
Bueno, algunas imágenes no las dejaba ver bien, pero pues ahí lo que logré entender es que a veces las personas con el cargo que tienen, muchas veces abusan de su cargo, valga la redundancia, para exigirles a los trabajadores pues acerca de algunas cosas a las cuales no les corresponde. Y digamos, mediante esa situación a veces el trato y los obligan a ejercer lo que les ordena el jefe, o si no, de esa manera pueden ser despedidos. Ujú. ¿Quién más? Marina. Sí, profesora, lo que yo pude observar, aparte de lo que dijo la compañera Verónica, es que el dueño como tal de una empresa nunca se puede desprender, o sea, no tiene que saber el manejo, digámoslo así, en cierta manera, de cómo se está dando su compañía. Para eso, pues, tener otras personas que supervisan a los que, pues, son los jefes de cómo están tratando a sus trabajadores, pues, en este caso hablando de empresas grandes, ¿no? Ya, pues, una empresa mediana o pequeña, pues, es mucho más fácil poder ver este tipo de cosas, porque, pues, se manifiestan donde las personas abusan de su autoridad y pues humillan o tratan mal a un trabajador y pues mire todo lo que ellos tuvieron que hacer para poder recurrir al dueño, que fue muy sensato, muy bueno, pero uno no se, o sea, un dueño o de una empresa no se puede desligar como tal del 100% de lo que está pasando en su propia empresa. Listo. ¿Quién más? Profe, Profe, otra es como dejar a un lado los beneficios individuales y pues trabajar en conjunto, pues para el bien común de la empresa, ¿no? Porque muchas veces que somos egoístas y miramos solo lo que nos conviene a cada uno y no nos damos cuenta que al trabajar en conjunto, pues es beneficio para todos, ¿no? Entonces, eh, eso sería que algunas personas no miran eso y se basan solo al bien común o al bien individual, o sea, de cada persona, no miran lo de los demás, miran que trabajar en conjunto es lo mejor para una empresa, ¿no? Ujú. ¿Quién más? Marcela. profe, ¿Sí, Marcela? Profe, yo ya hablé. Ah, Marcela fue tu. Profe, yo ya hablé. ¿Que cómo están activadas las dos? Sigo, profe. Listo, David. Pues en parte se ve una falta de comunicación bastante, eh, como se dice, evidente, porque desde el principio el propietario debió estar pendiente de su producción, tiene que tener una comunicación constante, así como con su jefe de personal, como con el personal, de igual manera, se hubiese podido evitar toda esta situación. Y ahí pues se denota pues la mala actitud también del jefe supervisor de los muchachos que les exigió, pero pues no estuvo con ellos en ese momento de también de exigir pago, que es lo debido. Ujú. Muy bien. ¿Quién me falta, Jenny? Jenny, pues sí sí hablo también. señora. Sí, estaba Entonces, intentando, estaba con las manos libres, pero no podía hablar. Sí, bueno, ah, desde mi punto de vista, pues prácticamente la ética del jefe de producción, pues totalmente negativa, ¿no? O sea, nada ético tanto en lo personal como en lo laboral. Pues abusar de los trabajadores prácticamente es no poder desempeñar el trabajo como se debe. En este caso, su cargo. Pues si uno tiene a cargo unos operarios o auxiliares, son las personas que tanto merecen igual el respeto y igual el pago de su labor como el jefe mismo. Y por otra parte, pues la ética positiva de la parte del dueño de la empresa, porque dio su punto de vista y ayudó a que los trabajadores se sintieran ese amor propio en la empresa en la cual están laborando. ujú. Muy bien. Cristina.
Le damos la palabra. Sí, buenas noches. Pues sí, profe, yo creo que mis compañeros ya dijeron casi todo, ¿no? Que se mira, o sea, abuso por parte de los cargos superiores, falta como de comunicación, falta de unión, y que sí, uno siempre tiene que, o sea, en todo trabajo que esté, uno nunca tiene que agachar la cabeza, ¿no? Siempre tiene que, o sea, en toda empresa todos tenemos un cargo importante. Entonces, o sea, la empresa está ligada, ¿no? O sea, va en cadena, desde el cargo más superior hasta el más inferior. Entonces, todos merecen respeto y todos merecen ser oídos y tienen que ser justos con lo que se les pone a trabajar, con las horas extras o el trabajo extra. Ajá, Esto. Ujú. muy bien. Mire que todos de una u otra forma llegan a lo mismo, y cuando hay una falta de comunicación dentro de una empresa, puede venir lo que son los abusos, ¿cierto? Y cuando una empresa no tiene establecido cuáles son sus valores como tal. Si una empresa tiene establecido con unos valores como tal, ¿qué va a pasar? Que los empleados como tal van a ir enfocados a esos valores que profesa la empresa como tal, ¿cierto? Si uno dice que tiene un trato digno, pero por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas pequeñas? Esas empresas pequeñas, muchas fallan en la parte de lo que es la plataforma estratégica, ¿cierto? Y en la plataforma estratégica está de una u otra forma plasmado cuáles son los valores y cuáles son los principios que tiene esa empresa como tal. No sé, pues, que diga Marina, que tiene, que ella creo que trabaja en una empresa que es de ámbito familiar, ¿cierto? Sí. Cuando se adolece de una plataforma estratégica, no sé si tú en tu empresa si tengan eso. Por lo general, las pequeñas, no sé qué tamaño tenga tu empresa en la que tú labores, pero cuando no se establece una plataforma estratégica desde el inicio, en donde se pueda plasmar ese tipo de valores, de principios, que enfocan no solamente eh, el pegarlo en la pared como tal, sino que sus empleados, cuando inician a trabajar, ellos también sientan ese sentido de pertenencia, que sepan cómo tratar a sus compañeros. No importa, como decía una de ustedes, si es el gerente, si es la señora del aseo, todos tienen un trato especial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de una u otra forma todos ayudan y colaboran con el crecimiento de la empresa sin importar el cargo que estos estén teniendo. El grado de importancia lo tienen todos. Que cada uno tiene unas funciones diferentes es muy una cosa aparte, pero en cuestión de importancia todos son iguales. Porque el del aseo, si no hace el aseo, la empresa tiene una mala imagen. ¿Y qué pasa? Si miran, en cambio, si el gerente no dirige una empresa, ¿qué pasa? Los demás no saben para dónde ir. Pero muchas veces vamos a encontrarnos con jefes y con líderes, ¿cierto? ¿Qué pasa con el jefe? ¿Quién me dice con el jefe? Como pasó aquí. El jefe por lo general va a enfocarse en sus propias metas, ¿cierto? ¿El líder qué hace? El líder impulsa a los demás para que puedan alcanzar las metas juntos, ¿cierto? Eso es lo que va a ser un líder. Entonces, desde el punto de vista que ustedes tienen, mire que cuando uno tiene una muy buena comunicación, incluso la comunicación, lo que le digo a ustedes, es el inicio de saber qué yo sé de la empresa, para dónde va enfocada la empresa. Y cuando el jefe o el dueño de la empresa se desentiende totalmente, también es una falla, porque no sabe cómo están sus empleados. No sé si en algún momento ustedes han visto un programa que se llama Jefe Incógnito. No sé si lo hayan mirado. Sí. Sí, sí, lo he visto, sí. Si miran, ¿qué pasa con ese jefe?
Ese jefe quiere saber el estado en que se encuentran sus empleados, ¿cierto? ¿Y para qué hace para poder saber? Se mete en el papel de un empleado. Para saber cómo están pensando sus empleados. Porque muchos solamente trabajan por un sueldo. En cambio, otros son apasionados que de una u otra forma le entregan un poco más a su empresa y no hablen mal de su empresa. Muchos, digamos, trabajan en una institución, pero hablan mal de su institución. ¿Qué pasa ahí? Que ahí ya está fallando la ética. ¿Por qué? Porque no amas lo que estás haciendo. Y si no amas lo que estás haciendo, es posible que lo hagas mal. No, y tengas un ambiente de trabajo pésimo, la gente se estresa. ¿Por qué? Porque es posible que la ética esté fallando. ¿Listo? Por eso les digo, en algún momento yo escuchaba a alguien que dice, es mejor trabajar con apasionados, que sé que los puedo entrenar, a que tenga profesionales que solamente se me vuelvan una carga. ¿Listo? Entonces, entrando más o menos en lo que es la ética, vamos a ver qué hay en cuanto a la ética. Bueno, vamos a ver lo que es la ética. Cuando hablamos de ética, se dice que toda actividad profesional tiene un significado moral porque beneficia o perjudica la vida de las personas. ¿Por qué se dice que es un acto moral? Porque puede perjudicar no solo la vida de la persona que está cercana, sino con lo que cada actividad profesional se haga, puede significar no solamente un impacto de personas, sino un impacto de la sociedad como tal. Si nos centramos un poquito más a lo que es la profesión contable, ¿cómo se puede perjudicar la vida de una persona? ¿O cómo la puede beneficiar? Pues si yo soy una persona correcta en mis cosas, pues me va a beneficiar de que voy a tratar en lo posible de lo que yo ejerza, hacerlo correctamente. Ujú. Ahí te va de una u otra forma. Mira que en algún momento dicen, bueno, un contador no se vara por dinero, ¿cierto? Y es posible. Y hay unos que sí se varan por dinero porque mantienen su ética. Es más fácil ser torcido o ser correcto. Es lo que le ponen a uno. ¿Qué pasa con el torcido? El torcido es posible, pues hago torcido comillas, ¿no? Para que ustedes me entiendan. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Es posible que duerma tranquila? ¿O está a la espera de que de pronto cojan los desfalcos, las trampas que ha hecho? ¿Qué puede pasar? Y eso es algo negativo. Marcela, ¿iba a decir algo? No, o sea, uno teniendo, yo creo que una persona que hace ese tipo de cosas no puede estar tranquilo, porque tarde o temprano eso se va a saber, ¿no? Y puede tener y tenga beneficios, pero cuando ya se llegue a saber sobre lo que él está haciendo, pues es algo que va a perjudicar la profesión para él, ¿no? Exactamente. Mire que es posible que usted haga un torcido y el beneficio sea lucrativo, ¿cierto? Y que usted ya es contador. ¿Qué pasa con su tarjeta profesional? Si llegan a coger todas las cosas raras que usted hizo, ¿qué pasa con su tarjeta?
la Junta Central, al igual que la DIAN, lo puede sancionar. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pesa más? ¿El dinero o el ser correcto? Entonces, mire cómo puede perjudicar la parte moral la vida de una persona. Y no solamente de una persona, sino todo su alrededor. Porque si tú eres la contadora o el contador y llega a pasar algo así, incluso puede llegar a la parte penal, ¿qué va a pasar? Que tu núcleo familiar también se afecta. Y si ellos se afectan, afectan de una u otra forma a la parte social que ellos lo componen. Por eso cuando hablamos de la ética profesional, se dice que es una reflexión sistemática sobre las normas que regulan la actividad profesional. ¿Por qué se regula con algunas normas? Porque el ser humano tiene tendencias a no identificar muchas veces entre el bien y el mal. Aunque están establecidos, a mí me tienen que decir cuáles son los parámetros para saber que estoy mal. Mire por qué hay tantos códigos, por qué salen tanta norma tributaria, por qué sale tanta norma civil, por qué sale tanta norma penal. Por ejemplo, algo tan sencillo. En estos días, que era lo que yo lo molestaba a David, ¿qué le dicen a usted en este momento? No salga si no es necesario. ¿Cierto? ¿Qué pasa con las personas? Claro, no cumplen. No hacen caso y piensan que es una situación, digamos, que no puede pasar, digamos, o sea, ellas no piensan que es una cosa que de verdad está complicándose y lo toman como en recocha, se puede decir, porque no acatan las normas que dicen que están, digamos, designadas por las autoridades. Exactamente. Mira, que tú tocas algo importante. Tuvieron que implementarse normas, incluso sanciones, incluso un pico y cédula, incluso un toque de queda. Todo eso tuvo que implementarse y aún así, ¿qué pasa? No pasa No nada. las cumplen, no pasa Que No nada. las debido a lo cumplen. que se está presentando se genera. Y hay unas normas que a usted le dicen aislamiento, le dicen si usted tiene que trabajar, salga en estas condiciones, algo tan sencillo, 2 metros de distancia, y usted que va a mirar en los lugares, toda la gente está pegada. Use tapabocas, no utilicen tapabocas. Por eso viene la parte de la normatividad para regular cada una de las profesiones. Que les enseñen a usted a decirle, eso no se debe hacer. Si usted hace esto, va a tener una consecuencia. Por eso uno dice, es que esas son conductas antiéticas, antinormas. Las normas me ayudan a regular cada una de las profesiones. Una de las que ustedes van a encontrar cuando ya se entre a lo que es la ley 43, ¿qué va a pasar? Que usted le dice, usted no puede revelar que la parte íntima que tienen sus empresas, a no ser que sea para hacer algún tipo de denuncia, ¿cierto? Es como si el médico, usted va al médico y el médico dice, por una u otra razón, descubre que usted tiene una enfermedad que pueda ser contagiosa. Él no puede ir revelando, no, vea, esta persona está contagiosa, no se la puede acercar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es parte de su ética que tiene que guardar silencio a lo que no se debe revelar. Y así mismo somos los contadores. Nosotros prácticamente miramos la enfermedad que tienen las empresas o, en su caso, las defensas que tienen las empresas. Miren, porque a veces los contadores teníamos puntos malos. Uno llegaba y decía, bueno, yo tengo que conseguir un contador de confianza. ¿Por qué un contador de confianza? Porque hace algunos años, cuando se hacían las declaraciones de renta, el contador más que todo es como el cura contable. ¿Qué pasa con las personas que son católicas? Usted va donde el sacerdote y le cuenta lo que usted hizo mal, ¿cierto? Usted va y abre su corazón y le dice todos sus pecados. Mientras que el contador
no es un cura solamente para las cosas malas, sino que la persona o el contribuyente, ¿qué le hace a usted? Le revela toda su parte contable, su parte financiera. Usted es, mejor dicho, el sabelo todo de esa persona. Usted sabe qué bienes tiene, cuál es la parte financiera, qué tiene en efectivo, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus deudas, cuáles son sus ingresos, dónde trabaja, todo. ¿Y qué pasaba? Que en algunos años atrás pasaba que a unos contribuyentes los estaban extorsionando. ¿Y qué pasó cuando fueron a averiguar quién eran los que estaban detrás de las extorsiones? Algún contador que no tenía ética, que salió con otros personajes para manipular a ese cierto contribuyente. Entonces, miren lo delicado que tenemos en nuestras manos cuando tenemos que guardar silencio, a no ser que se esté evadiendo la norma, que es lo que nos libera el Código de Comercio, o en este caso la Ley 43 del 90, para disponer la información si el Estado así lo requiriera. Caso contrario, yo no le puedo revelar la información de este negocio a otra persona o llevarme la información para montar mi propia empresa, a no ser que tengas autorización. ¿Por qué? Porque eso es un uso indebido de la información si tú lo utilizas de esa forma. Entonces, ¿por qué es importante la ética? ¿Y por qué tiene que estar regulado por medio de normas? Cuando hablamos de la ética profesional, hablamos que es la disciplina normativa que estudia los deberes y derechos de los profesionales. Cuando hablamos dentro de esas éticas, a nivel de todas las profesiones que digamos, miren que es importante tener en cuenta que así como tenemos deberes, éticamente también tenemos derecho para que seamos protegidos. ¿Cuáles serían esos derechos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué derechos tienen ustedes a nivel de ética profesional? Hablemos con David. ¿Qué deberes aparte de qué derechos tienes tú aparte del deber de proteger a la ciudadanía? No sé si entendí bien si son, me preguntan los deberes o... No, tú tienes deberes que es proteger a la comunidad y todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Pero ¿cuáles son tus derechos, David? Claro, pues así como todos tenemos los deberes, tenemos derechos también, así como se puede decir al buen trato por parte de la ciudadanía, ¿no? No cualquiera le puede decir, se puede dirigir a uno con palabras oeces, porque ya se puede decir que es una agresión a un funcionario público, tanto verbal como física. Sí, se pueden presentar varias situaciones en ese sentido. Eso. Mire que dentro de la parte de las fuerzas militares o la parte de la policía, ¿qué pasa con ellos? Ellos tienen deberes y todo el mundo les grita que tienen deberes de proteger a la ciudadanía. Pero cuando en algún momento hemos dicho cuáles son sus derechos y podemos insultar a un policía, ¿cierto? Y la gente se plasma diciendo que no, que esto no sé qué. Pero ellos también tienen, así como tienen el deber de proteger a la ciudadanía, también ellos tienen unos derechos. Derechos de que al menos tengan un buen trato. ¿Listo? Porque así en cada una de las Correcto. profesiones pasa lo mismo. Cuéntame, David. Dicen que de pronto nos acostumbramos a vivir en un país o en una sociedad, una doble moral, ¿no? Porque pues cuando no nos afecta, entonces sí lanzamos la piedra y criticamos. Pero cuando ya nos afecta personalmente, ya dicen, no, venga, por favor, ayúdeme, colabóreme, mire que esto es así. Entonces es como esa doble moral de la ciudadanía en cuanto a lo tradicional, ¿no? Que ya porque tenemos una sociedad que es como izquierdista, se puede decir así, se critica mucho eh, la forma de empleo de algunas personas, porque se puede decir que es una forma de empleo, ya que es una vocación, todo este cuento que es para locos, pues sí, pero a eso uno se enfrenta, entonces también todas estas situaciones y todas estas clases a uno lo llevan es como a centrarse en lo que hay que hacer y cómo hacer y ya, sin sobrepasarse ni Eso. dejar de hacer. Miren que yo leía precisamente algo sobre doble moral el día de hoy, porque pues nosotros acá está leyendo, si de que momentos uno ya se angustia porque todas las noticias tienen que ver con COVID, ¿no? Y uno ya como que no quiere leer y toca seguir buscando otras cosas.
Miren que en este momento, de una u otra forma, algunos magistrados están siendo, digámoslo, evaluados y juzgados. ¿Por qué? Porque hace unos meses a cierta persona que le autorizaron, no voy a decir nombres, ustedes ya se imaginan, le autorizaron revisar de su condena, que supuestamente porque era inocente, y dijeron sí, cuando ellos dieron favorabilidad de que su tutela fuera tenida en cuenta, dijeron que eran los mejores jueces de Colombia, que ellos tenían idoneidad, ¿cierto? Y en este momento que encarcelan a alguien del mismo grupo, no son idóneos, que son manipulables y son políticos. Entonces, ahí uno no sabe, ¿son buenos jueces o no son buenos jueces? ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo le va a ir en la fiesta. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar y mirar con ojos éticos. No solamente, como decía el compañero, si a mí me conviene, las cosas son buenas. Tengo que tener un nivel central que no mire que si me afecta o no me afecta, sino que sea lo que tiene que ser. ¿Listo? Entonces, miren que así mismo vamos a encontrar en la parte de nuestra profesión. Si alguien me dice, bueno, bájeme los impuestos como contador, puede ser que sea bueno porque usted dice, ah, no, bueno, pues los impuestos igual se lo roban. Entonces, bajémosle y mejor me lo cojo yo como empresa. A decirle, mejor mire, si usted quiere bajar unos impuestos, lo primero que tiene que hacer es una planeación tributaria en donde a usted le permita, ¿por qué no le sube los sueldos a sus empleados? Eso es justo. Y de paso le sirve para bajar impuestos. Son alternativas que usted como profesional le puede dar. Y es más ético que ayudarle a bajar unos impuestos con unos gastos falsos. ¿Tengo o no tengo razón? ¿Quién me dice? Silencio absoluto. No, claro que tienes razón, profe, porque si uno está aprendiendo todas estas situaciones, se contempla es como para, de alguna forma, en algún momento hay que aplicarlo, ¿sí me voy a entender? Entonces ahí es donde uno ya personalmente se inclina hacia el lado bueno o malo. Exactamente. Ahí es donde vamos a inclinarnos qué camino vamos a tomar, cuál es el correcto. Dice, por lo tanto, la ética profesional es una ética aplicada que orienta la conducta humana en el ámbito profesional a través de principios generales y normas concretas. Entonces, en nuestra profesión, que ya va casi algunos van a ejercer, eso es lo que vamos a mirar. ¿Cuáles son los principios que tiene nuestra profesión como tal? Uno de los principios puede ser no hablar de nuestros colegas, cobrar lo justo, ¿cierto? Porque muchas veces por llevar una mala competencia, no sé si ustedes han mirado en esta época de que son vienen las declaraciones tributarias. ¿Qué pasa? Muchos les dicen a sus clientes, le hago la declaración por 30,000 pesos. Y tráigame 3 y la subida le sale gratis, 3 por 1. No sé si han escuchado eso. ¿Alguien ha escuchado algo así? Bueno, si no han escuchado, pues les comento que en algunos momentos, sobre todo cuando salen de la universidad, y pues no tienen algún tipo de cargo o algo, lo primero que hacen los principiantes, digámosles, y espero que con ustedes no pase, que empiecen desde ahora a valorar la parte contable. Porque ahí es donde uno empieza a que la gente piensa que el contador es cualquier cosa. Y no, ustedes tienen que verse grandes, verse como lo importante que son para las empresas, para las personas que confían en ustedes su información tributaria. Incluso mire lo tan tenaz que tiene incluso el sistema que le dice la misma bien, venga y haga su propia declaración. Eso es lo que dice la bien. Usted mismo puede hacerlo. Es de una manera facilísima. No sé si lo han mirado en las propagandas. Y eso es algo antiético, porque eso no deberían venderlo así de fácil.
A nosotros nos costó estudiar para poder llegar a hacer no solamente una declaración contable o tributaria. Miren que el contador no solamente es para hacer declaraciones. El contador es un solucionador, es un planeador, es un orientador, un asesor. O sea, tenemos mucho campo. Pero los demás lo están vendiendo al contador solamente como algo tributario, el cual cobra por un minuto supuestamente de su tiempo, algo que la DIAN para ellos es facilísimo hacerlo. Entonces, mire que desde ahí empieza a desvalorizarse nuestra profesión como contadores. ¿Por qué? Porque le dicen, venga, hágalo usted mismo. No sé si ustedes hayan escuchado esa propaganda realmente. Sí, yo sí lo he escuchado, incluso los bancos también. Exactamente. Miren que hace unos 5 meses tuve un cliente de aquellos. Precisamente llegó un requerimiento de la DIAN en donde le llegó un requerimiento que le tenían sancionado como por 8 millones de pesos. Y entonces ahí sí buscó contador, porque como la DIAN le vendió que eso es tan fácil hacerlo, como que venga, hágalo usted mismo, no le pague a nadie, venga y aquí le hacemos todo. ¿Qué hizo el señor? El señor es un psicólogo. ¿Qué hizo el psicólogo? Llegó y siguió los pasos de la DIAN. Hizo la declaración. Pero como él no tenía conocimiento, solamente siguió los pasos de la DIAN. Cuando se dio cuenta, fue por el requerimiento. Llegó, ni siquiera la llevó al banco. Ah, no, al banco sí la presentó, pero él no se dio cuenta que en el saldo a pagar le quedó un saldo como de 5 millones de pesos. ¿Listo? Y él no se hizo deducciones, él solamente puso los ingresos, los activos, los pasivos y ya. Para él, eso fue hecho la declaración y él cerró la plata. Cuando le llegó la sanción de la DIAN, ahí sí loquísimo buscó contador. ¿Por qué no? Que alguien le solucionara, que por favor lo salvaran de ese poco de plata que tenía que pagar. Y cuando, pues, me contactaron a mí, yo analicé esa declaración renta y le dije, disculpe, ¿esta declaración la hizo usted? Dijo, ¿por qué me pregunta si la hice? Yo le dije, porque esto no creo que lo haya hecho un contador. Dijo, pues la verdad yo seguí los pasos que decía en la DIAN. Y ahora tengo el problema que tenía una sanción de casi 8 millones. Cuando ya yo decidí hacer la declaración, tenía un saldo a favor. Y con ese saldo a favor, pagó la sanción. O sea, mire, algo tan fácil que lo venden, incluso, y es triste, desde la dirección tributaria, algo que no es tan fácil hacerlo. Para uno ya volverlo fácil, es porque uno ya tiene experiencia y ya ha tenido un recorrido. No es venga, lo hago y esto se hace así. Entonces, miren, y muchos colegas salen así. Venga, yo le hago la declaración, si me trae 2, le salen 25. O sea, matarse 5 años de su vida, pagar tanto para que usted venga y cobre por una declaración hasta 25,000 pesos, la verdad es triste. Y eso también tiene que ver mucho con la ética. O decirle a su cliente, venga, yo le cobro menos que el otro, eso también es competencia desleal que tiene que ver con la ética profesional. Marcela, ¿iba a decir algo? Sí, profe, pero no. Yo les voy a contar, o sea, entidades algo pero de odontología. Entonces, más o menos, siempre he mirado los casos que hay muchos pacientes, por ejemplo, acotar el retiro de cordales. Entonces, muchas veces, pues uno se sabe que algunos procedimientos los puede hacer el odontólogo general o ya el especialista, ¿no? Como en este caso el cirujano, para hacer esto. Entonces, hay muchas veces que o sea, por no remitir
discutir, o sea, hacen viendo que pues no es algo ético porque se supone que tienen que saber que hasta dónde pueden llegar. Para eso están las especialidades, para poder hacer ese procedimiento. Entonces, hay muchas veces que por eso no tanto se perjudican ellos, sino a las personas que involucran. Por ejemplo, acá los pacientes, por pagar menos, se hacen un mal ellos, porque hay muchas veces que se hacen retirar con los odontólogos, y los odontólogos no pueden hacer el procedimiento y ya llegan al final que no pueden sacar, por ejemplo, la cordal, y ya la remiten al especialista, ya cuando ya hicieron un procedimiento y se dieron cuenta que no lo pudieron hacer. Entonces, eso es algo que también, por ejemplo, se ha dado, se ha mirado mucho en todas las profesiones, ¿no? En los trabajos se ha mirado mucho de eso. Exactamente, Marcelo. Por eso yo les digo, eso se da en todas las profesiones. Por eso hay que manejar mucho la ética. La ética incluso cuando tú recomiendas a alguien para que te haga trabajos sucios. Dice, no, es que este contador sí se presta. Imagínate de dónde uno ya va mostrando. Sí, yo necesito de ese contador o necesito de ese abogado, porque incluso en los abogados, pues, lastimosamente, como esa fama, ¿no? No los estoy boleteando, obviamente, pero si usted va a mirar dentro de, si usted dice, necesitan que alguien que hizo un torcido, digámoslo así, en palabras coloquiales, si alguien hizo algo malo, vaya y busque a este abogado que se lo salve. Eso es, mejor dicho, durísimo para ese tipo de casos chuecos. ¿Listo? Entonces mire cómo uno se va ganando la fama, así sea antiético. Pero lo que yo les invito a ustedes, miren, ante todo la ética. No hay mejor que usted tenga su nombre limpio, de que usted no se preste para ese tipo de cosas. Como me decía alguien en algún momento, si yo tuviera que buscar a alguien, no la buscaría a usted porque yo sé que usted no se va a prestar para eso. Y es mejor que piensen y sepan que tú no te vas a prestar para hacer cosas de ese tipo. ¿Listo? Bueno, continuemos. Cuando hablamos de la profesión como tal, mira aquí el dibujito o la imagen como tal. Ahí te sale un diablo y un ángel. Porque ahí cuando muchas veces no tienes enfocada muy bien tu profesión y cuando te pintan como pajaritos en el aire, es posible que si no tienes muy buen cimentado los valores de tu casa, los principios que vienen en tu casa, cuando llegues a tu parte de profesión, también es posible que empieces a tambalear como profesional, sin saber qué decisión puedes tomar. Si pues no tienes bien cimentado, obviamente que es posible que tomes unas decisiones incorrectas que te pueden perjudicar tu profesión. O realmente puedes alejar de pronto las cosas antiéticas que te pueden dañar como persona, dentro de la sociedad, incluso a tu familia. Entonces, cuando hablamos de profesión, se dice que es la capacidad cualificada requerida por el bien común con especiales posibilidades económicas sociales. A veces, incluso por estar aceptados dentro de una sociedad, podemos actuar de una forma que no es la correcta. Debe responder a una vocación personal. Por eso cuando yo les preguntaba a ustedes, ¿qué los motivó a estudiar? ¿Qué los motivó a ser contadores? ¿Qué los motiva a llevar esa profesión? Porque esa profesión hay que llevarla en alto. Muchas veces alguien dice, no, yo lo que quiero es el título para ascender. Pero ¿por qué mejor en vez de ascender no trascender? Es decir, yo soy un excelente en lo que hago. No soy del montón, soy el mejor, no, ni siquiera soy el mejor, soy el único. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú muestras la diferencia. Aquí, adquirida mediante estudios y prácticas profesionales universitarias. Primero, pues cuando tú vas a ejercer una profesión, lo ideal es que tú llegues y ya hayas hecho tu práctica, no digas, no, es que yo me las sé todas. Por ejemplo, si tú vas a ver en estos momentos, hay muchas personas que ni siquiera tienen la profesión como contador y están haciendo declaraciones.
¿Listo? Y a veces ahí donde se toman malas decisiones porque no se sabe, a no ser que te hayas hecho empírico, ¿cierto? Pero si no tienes como la competencia para hacer algún tipo de cargo, es como si usted va a un médico cirujano estético, que son los que están de moda. ¿Qué pasa? Usted se va a hacer una cirugía de este tipo con cualquier persona o buscar mejor, porque cobra más barato. Al mejor. Exactamente. Pero algunos buscan el más barato. Y ahí es donde está como dispareja la cosa, ¿no? Si buscan O más sea, uno quiere el barato, mejor, ya ven. pero en esta situación lo barato. Pero el barato como que a veces te deja dispareja, Marcelo. ¿Cierto, David? Imagínense, si siempre se prefiere lo barato y siempre sale caro, de nada. Exactamente. A veces lo barato sale caro. A veces cogen no, este me cobra más barato y después le sale caro porque le toca pagar el doble. Como decía Marcela, van a donde el odontólogo en vez de ir del especialista le cobró y le tocó pagar el doble. Entonces, cuando hablamos de profesión, tenemos que tener en claro que es todo aquel que tiene encomendado una misión especial que es cumplir el beneficio, para cumplir como el beneficio de los demás. El contador, ¿qué hace? Velar porque su cliente pague lo justo, lo necesario y lo adecuado, ¿cierto? Y que no le vaya a tener o vaya a traer complicaciones después. Cuando tenemos la parte de la profesión, vamos a encontrar que tenemos un sentido de la profesión. Cuando hablamos del sentido de la profesión, vamos a encontrar que está tanto el sentido personal como familiar como el social, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mira que cuando estamos ya en la parte ética, lo que yo les decía al inicio, la parte ética te afecta en todo sentido. Si tú sabes que hiciste mal algo, pues en la parte personal te va a afectar como en ti mismo, en que lo hiciste mal. Así seas el más corrupto, sabes que estás haciendo algo mal. En sentido familiar, porque es posible que pongas en riesgo a tu familia, incluso en tu relación con ellos. Y en sentido social, porque es posible que tengas que enfrentar un rechazo. Importancia de la ética profesional. Cuando vamos a ver la parte teórica, que permite analizar los principios y las normas básicas de lo que es la moral individual y la parte social. Y también los pone como de relieve en el estudio de los deberes profesionales. ¿Cuál es mi deber como profesional? Frente a una empresa, frente a un contribuyente, frente a un usuario que requiere de mis servicios. Y en la parte práctica, garantizar el éxito del profesional, el desprestigio profesional que puede tener al hacer alguna conducta irracional o irresponsable, que puedan ocasionarle problemas o que haya accedido a una de las exigencias a la hora de ejercer su profesión. Lo que yo les decía, si el contador se presta para hacer algún desfalco, ¿qué va a pasar? Es posible que si no se va a la cárcel, obviamente tenga que pagar con lo que tenga, o la otra es que empiece a tener rechazo porque las puertas se le puedan cerrar, o la cancelación incluso de su tarjeta profesional. Entonces, miren todas esas circunstancias que pueden afectar. Cuando vamos en cuanto a la ética y la deontología profesional, ¿qué es la deontología? Es la ciencia o tratado de los deberes profesionales. Que yo, ¿cómo me debo comportar como profesional? Cada una de las profesiones, lo que yo les decía al inicio, tiene sus propias normas, ¿cierto? Y podríamos decir que es la parte ética que aplica principios, conclusiones a los múltiples aspectos de la vida profesional. Porque tengo parámetros que a mí me dicen cómo debo ser como profesional y qué no debo hacer como profesional. La ética y la deontología se utilizan como términos sinónimos, pero tienen algunas diferencias. Cuando hablamos de la ética, tenemos que tener en cuenta
que se establece principios básicos o mínimos universalmente exigibles, que propone como que usted pueda estar motivado. ¿Y qué motivación le lleva a ser ético? Y cuando hablamos de deontología, formula deberes y obligaciones de profesional en el ejercicio de sus funciones. O sea, aquí ya tiene que ver con las actuaciones. Las actuaciones en la parte de deontología y la parte de motivación en cuanto a lo ético. Entonces, ¿qué te ayuda a actuar? Con respecto a la motivación que tú tienes. En esto vamos a encontrar otro término que se llama axiología. ¿Qué es la axiología? La axiología tiene que ver mucho con la ética, esta que me permite. Es como el estudio de los valores que tiene que ver con la deontología y la ética realmente es los principios morales que le permiten a la persona comportarse de cierta manera. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Voy muy rápido. Estamos bien. ¿Se durmieron? ¿David iba a decir algo? Sí, necesitaba de pronto, si hay posibilidad, me repita así muy someramente la diferencia entre los dos términos que dijo ahorita. ¿Cómo no te escucho, David? Sí, que de pronto me repita así como que un poquito más sencillo, más sucinto, la diferencia entre los dos términos que dijo ahorita. Listo. La ética, lo que yo te decía, ¿qué te motiva a ti a llevar una ética acorde? Sea buena o sea mala. ¿Listo? Si yo decido ser un profesional, digamos en tu cargo de policía, ¿qué te lleva a ti como esa motivación para que puedas llevar muy bien tu profesión como policía? ¿Qué te motiva? Pues la motivación diaria que me imagino que de pronto nos mueve a todos es como que nos guste lo que estamos haciendo, ¿cierto? Que nos sintamos bien haciendo lo que estamos haciendo. Si bien es cierto que en algunas Listo. experiencias uno tiene que desempeñar algunas funciones en algunos momentos, pueden ser buenas o malas, pero eso ya hace parte, pues, como los gajes del oficio que uno dice. Listo, pero tu motivación, por lo general, va a ser hacer las cosas bien, ¿cierto? Por si quieres ascender, no sé si estás haciendo carrera militar, pero si quieres ascender, tienes que hacer las cosas bien, aparentemente, porque aquí en Colombia ya no se sabe, ¿no? Pero cuando hablas de deontología, ¿qué son tus deberes y tus obligaciones para el ejercicio de esas funciones? ¿Cuál sería tu deber principal? Pues ser transparente y acatar la cabalidad, ¿no? Las normas. Exactamente. Eso es ser transparente, cumplir la cabalidad, las normas que tiene establecida tu institución, cumplir con la constitución política, ¿cierto? Que tiene que prevalecer primero la necesidad que tiene que cubrir a un pueblo. Mira, algo tan lógico que era que mirábamos hace unos meses, creo, que era un policía que decidió echarse para atrás para sacar a un agente. Es posible que el argumento de ellos era, sí, los tenemos que sacar porque ellos de pronto estaban en un lugar inadecuado, ¿cierto? Pero por encima de ellos, el que miraba que ahorita que estamos en pandemia, ellos necesitaban un refugio donde estar. Entonces, ahí en esa motivación, para él lo que lo motivaba en ese momento es que ellos tengan un refugio. Su deber era hacer desalojo, pero su obligación, ¿qué era? Proteger a las personas como tal, que era su obligación principal. Entonces, mira que es posible que el desalojo fuera su deber, pero su obligación estaba por encima del deber de sacar a unas personas a que se contagien en algún lugar.
Entonces, ahí es donde empieza a equilibrarse lo que es la ética y la deontología. Y la deontología es mirar cuáles son tus deberes y cuáles son tus obligaciones con respecto a lo que a ti te motiva. ¿Quedó más claro, David y los demás? ¿O todavía siguen perdidos? Excelente, perfecto, profe, muchas gracias. ¿Sí? Listo. Bueno, dentro de los perfiles profesionales que tenemos el perfil profesional como tal, que es la capacidad cualificada, que estás tú calificado porque tienes el conocimiento, las destrezas, la parte teórica, la parte práctica. Está la parte humana, que responde a lo que tú decías, a la vocación personal que tú hayas decidido ser policía, o la persona que creo que había una persona que era estilista, o cada uno de los roles que ustedes están ocupando como seres humanos. En esto miras cómo miras tú la vida, qué tipo de estatus económico deseas conseguir, tu estatus socioeconómico, la parte social, cómo quieres verte. Está la parte de perfil ocupacional, que es el sentido y la misión social de la profesión. En este vamos a tener cómo es mi beneficio con la sociedad, el individuo, el proveedor, el cliente, la empresa, como empleado, o sea, a la hora de ya ejercer tu profesión como tal. Y está el perfil curricular, que es adquirido mediante lo que ustedes están haciendo en este momento, que es el estudio, la práctica profesional, en donde alguien te acredita que tú tienes el conocimiento adquirido para poder desarrollarte dentro de lo que tú necesitas hacer. Bueno, les voy a dejar hasta ahí, porque ya casi iban a ser las 9, para no saturarlos en este momento con tantas cosas, pero sí me gustaría, les iba a dejar bueno, les voy a subir un taller directamente a la plataforma para poderlo socializar dentro de 8 días. ¿Listo? Para que podamos ser como más dinámicos a la hora de hacer ya nuestras tutorías como tal. ¿Les parece? ¿O seguimos? Hola, hola. ¿Se durmieron? Sí, profe, de acuerdo. ¿De acuerdo que No, seguimos profe, sí. o paramos? Mejor dejamos el taller. Hagamos como las fiestas. Seguimos, paramos. Yo estoy de acuerdo. Eso sí les gusta, ¿no? Actividad. Fiesta, mejor dicho. ¿Quién no? Listo, bueno, Marina, ¿qué apreciaciones tienen en cuanto a cómo hemos manejado hoy la materia? Necesito siempre de estarme retroalimentando para ir mejorando. No, estuvo muy buena la clase, profesora, muy dinámica y me ha parecido muy bien. Gracias. ¿Los demás? Me pareció muy chévere la clase. Interactuamos un poquito más, me parece muy chévere. Muchas gracias. Verán esa parte ética, ¿no? De decir la verdad. Marcela iba a decir algo. Bien, profe, estuvo bien. No, bien, profe, estuvo bien la verdad. Ah, listo, muchísimas gracias. Entonces, ya les dejo el taller dentro de la plataforma para que podamos socializar dentro de 8 días. Recuerden que en este momento voy a habilitar la plataforma para aquellas personas que ya no hayan hecho el test aún. ¿Listo? Y David ya le mandó a su WhatsApp la parte del acuerdo, como ya quedó, para que por favor me lo firme y me lo haga llegar. ¿Listo? Listo, profe, entonces lo descargo, lo imprimo, lo escaneo y lo envío o lo hago yo. Sí, por favor, me lo envía para luego firmarlo yo también y ya subirlo a la plataforma. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy. Nos vemos en 8 días por el mismo canal y a la misma hora.
Feliz noche Gracias, para todos. profe. ¿Listo? Gracias, Descanse, Chao, gracias. Rocío, Muchas chao, gracias, David, chao, profesora. Marcela, chao, Marina, chao, Verónica, chao. Gracias, hasta mañana. ¿Listo? Chao. Bien. Adiós. Gracias. Luego, Chao. compañeros, gracias.